Muy bien. ¿Me confirma, Eunice? ¿Podemos dar ya la Sí, presentación? licenciada, ya se puede ver. Fíjate que ayer me volvió a pasar aquello que nos pasaba hace mucho tiempo, que no corría la presentación. Ah, qué raro. Entonces, si pasara algo similar, te suplico que me avises, por favor. Ah, ok, voy a estar atento. Bueno, vamos a hacer entonces un breve repaso de lo que hemos hablado, principalmente cuando estamos en una auditoría de grupos, ¿verdad? Que es la participación del auditor del grupo y los auditores de los componentes. No sin antes recordarles pues que hoy es viernes menos cuarto, ¿verdad? Mañana tienen un viernes súper feliz porque vamos a estar trabajando con ustedes. Vamos a tener tarde de viernes de auditoría. Entonces vamos a preparar siempre cosas interesantes para ustedes. Esto es solo un pequeño refresco de lo que habíamos estado hablando porque ya lo platicamos. Sin embargo, pues la última clase fue hace 8 días, entonces no se recuerdan ni qué desayunaron, entonces me da pena y tengo que recordar siempre lo que hemos hablado, ¿verdad? En este caso, pues hemos hablado que cuando hay una auditoría de estados financieros de grupos, se da un estado financiero consolidado, ¿verdad? Y se conoce también como en conjunto. Ya habíamos visto las limitaciones de idioma, leyes, distancia, uso de normas de contabilidad, normas de auditoría en cada una de las localidades, ¿verdad? La norma entonces permite que en una auditoría de grupos pueda existir la participación de otros auditores que son conocidos como auditores de los componentes, ¿verdad? Habíamos hecho ya una breve presentación de cómo se conforman los estados financieros de un grupo. Ustedes lo tienen visualmente también en su material. Y aplica básicamente cuando tenemos esa necesidad de dictaminar sobre los estados financieros en conjunto. Cuando se considera la participación de otros auditores, puede ser que estos sean totalmente independientes a la firma de auditoría del auditor del grupo, ¿verdad? O el auditor principal. O puede ser también que se dé la participación de una corporación de auditores, ¿verdad? Algo de eso ya habíamos platicado. El informe que emiten los auditores de los componentes forma parte de la evidencia de auditoría del auditor del grupo. Y de eso va a depender el tipo de opinión que se va a emitir. El auditor principal es el que fue contratado por la compañía matriz, por la más importante, donde están los estados financieros consolidados. Y es quien se encarga de dirigir toda la acción, ¿verdad? Los otros auditores, cuando es necesario contratarlos, tienen que conocer también los principios, las normas y los pronunciamientos, incluso formas de trabajo del auditor principal, que es el auditor del grupo, ¿verdad? Debe existir una comunicación técnica. Únicamente van a emitir un dictamen sobre la parte evaluada los otros auditores o los auditores de los componentes. Ellos son responsables únicamente por esa porción, ¿verdad? Normalmente se tiene que considerar en el efecto del auditor, del informe del grupo, la forma como se llevó a cabo el trabajo de los auditores de los componentes. Porque técnicamente, si bien cada uno en cada país va a hacer una planificación, es importante que tenga comunicación con el auditor del grupo, ¿verdad? El auditor principal. Y por ejemplo, si ha determinado que los estados financieros en conjunto tienen áreas de riesgo, que posiblemente en uno de los países, como vemos en esa imagen, ¿verdad? Un pastel, una gráfica de pastel, posiblemente para uno de los países no sea importante un rubro,
si lo tomamos en conjunto para todo el grupo de empresas, podría ser que para el auditor del grupo sea importante obtener alguna información o realizar específicamente algún tipo de pruebas, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una comunicación, tiene que haber un avance del trabajo, ¿verdad? Un reporte de lo que están haciendo los otros auditores. El auditor principal es el responsable de elegir a los otros auditores. El cliente, en este caso la compañía matriz, no puede obligar al auditor principal a que acepte los auditores que él tiene, ¿verdad? Porque es un trabajo independiente. Podría en un momento dado sugerir, ¿verdad? Pero lo que quiero connotar acá es que quien tiene la responsabilidad y la decisión es el auditor de todos los estados financieros del grupo. ¿Cómo se hace la selección de los otros auditores? Pues siempre se hace como que fuera un concurso de oposición, ¿verdad? Muchas veces se publican bases de oferta o de licitación para trabajos. Entonces allí se ponen todas las especificaciones técnicas y tanto auditores independientes como firmas de auditoría pueden llegar a aplicar a esa posibilidad de un trabajo profesional. Se hace una indagación, ¿verdad? Se determina que son independientes, se puede tener comunicación con los colegios profesionales de los países para llegar a determinar que cumplen con todas las características, ¿verdad? Si tiene alguna experiencia en hacer un trabajo de auditoría de grupos, ¿verdad? Si bien tenemos normas que son internacionales, les he comentado que a veces cada país le da alguna connotación, ¿verdad? Entonces, el otro auditor, el auditor del componente, tenemos que indagar y tener una comunicación para saber cuál es el conocimiento y la apreciación que tienen ellos conforme a las normas de cada país. Es importante que conozca que la información financiera que se va a elaborar en uno de los componentes tiene como propósito la consolidación, ¿verdad? Eso es bien importante porque allí ustedes van a encontrar cuentas, por ejemplo, recíprocas, ¿verdad? Algunas que son como para eliminación. El cliente es quien tiene que pagar los honorarios de los auditores de los componentes. Tendría, como cualquier relación profesional, que hacer un contrato por cada uno y las condiciones que establezcan entre ellos, ¿verdad? En este caso, el auditor principal, el auditor del grupo, tampoco puede entrar en esa negociación, ¿verdad? Y decir, mire, le están cobrando muy caro, le están cobrando muy barato. Eso es una relación entre dos partes, ¿verdad? Interesadas. Espero que ya estén haciendo su tarea cómoda. Yo creo que mañana les voy a dar algunos lineamientos porque el día del examen ya no nos vamos a ver, entonces me gustaría que por lo menos comenten algo y tengan algún avance para mañana porque hay elementos ahí que nos van a servir para el examen final, entonces sí quisiera que lo discutiéramos y no quede como una tarea sin revisar, ¿verdad? Miren a quién tenemos aquí, ¿verdad? A ver, ¿qué le responderían ustedes? Esto nos dice la pelo platinado, la pelitenida. Esto le tendrían que responder ustedes, ¿verdad? Están cerrando sus 5 semestres, pero en la gloriosa grande entre las grandes Universidad de San Carlos de Guatemala. Así es que mañana veremos algún avance de este trabajo. Vamos a ver entonces ahora cómo queda el efecto. Hemos estado hablando que los estados financieros están conformados por información de la compañía matriz y las subsidiarias, ¿verdad? Donde tenemos nosotros al auditor del grupo como el auditor principal de todo el trabajo, que es quien va a revisar y dictaminar sobre estados financieros consolidados, y los auditores de los componentes que van a limitar su responsabilidad a los estados financieros de cada una de las localidades donde ellos auditaron, ¿verdad?
Recuerden que por todo el grupo de estas empresas se va a emitir un solo informe de auditoría. Esto significa entonces que los informes del auditor del componente A, auditor del componente B y auditor del componente C son evidencia para que el auditor del grupo pueda dar una opinión global en conjunto de todas las empresas. Quisiera saber si hasta acá tienen algún comentario. Hoy escucho silencio. ¿Algún comentario, algo en el chat? ¿Estamos conectados todavía? Creo que no tienen ganas de hablar hoy, Nick. Ah, ¿no tienen ganas de hablar? Pues yo tampoco, fíjense. ¿Me va a quedar callado entonces? No hables tú tampoco, Eunice. Pongámonos en huelga. Imagínate cuando estos patojos lleguen a mi edad, ¿cómo van a estar? Ay, no, por Dios santo. Si a esta edad tienen ese nivel de aburrición, entonces a mi edad no sé qué van a hacer, Dios mío. Pero bueno, espero que no sea contagioso, entonces yo no quiero contagiarme de ese espíritu de silencio. Pues ya vimos cómo está integrado, ¿verdad? Ya teníamos un esquema de trabajo. Para el efecto en el dictamen de los estados financieros del grupo, el auditor principal, el auditor en este caso, de la auditoría del grupo, va a considerar el efecto que va a causar el dictamen o el informe de auditoría que ha emitido cada uno de los auditores de los componentes, ¿verdad? Vamos a ver que dependerá del nivel de confianza y el grado de supervisión ejercido. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo soy el auditor de los estados financieros del grupo y Eunice, que es una de las auditoras de un componente, pues yo creo que yo le tendría la confianza a ella, ¿verdad? Pero tendría que haber un conocimiento previo. Tendríamos que haber tenido una comunicación como lo hacemos en el desarrollo de este curso, ¿verdad? A veces yo le pido favor a ella que me revise algunos documentos o ella me dice, mire, esto es lo que preparé, me puede revisar. Entonces, en función de ese grado de supervisión, de una buena comunicación, de un conocimiento del trabajo realizado, dependerá también esa mención en el dictamen. Si la relación no fuera buena, son auditores que no conocemos, no podemos calificar que sean buenos o sean malos, no podemos calificar el trabajo que realizaron. Simplemente no tuvimos un buen proceso de recopilación de evidencia, entonces lo recomendable sería mencionar a estos auditores o a este auditor como responsable del componente auditado, ¿verdad? Si la revisión se hizo, por ejemplo, con una firma que pertenece a una misma corporación, que normalmente se tiene una representación profesional, ¿verdad? Ustedes conocen firmas de auditoría a nivel internacional que tienen sedes normalmente en todos los países. Cuando es así, es mucho más fácil, ¿verdad? Porque hay procedimientos que se utilizan a nivel internacional por la firma para hacer la auditoría. Pueden existir sistemas de comunicación, ¿verdad? Donde el auditor principal podría incluso hasta ver los papeles de trabajo de los auditores de los componentes. Entonces se hace mucho más fácil, ¿verdad? Cuando se hace bajo una corporación de auditoría, normalmente no se hace una mención del efecto en el dictamen, ¿verdad? La opinión global dependerá del resultado de cada componente y la materialidad. Recuerdan que la materialidad es el porcentaje, ¿verdad? O el valor monetario de participación en los estados financieros. De eso depende entonces el efecto en la opinión. Reitero este párrafo, ¿verdad? Toda la evidencia de los informes es parte del legajo de papeles de trabajo de la auditoría del grupo, ¿verdad? Del auditor del grupo.
Vamos a ver entonces. Habíamos hecho una eh, asignación de participación porcentual. Dijimos que el valor de la participación de Brasil en los estados financieros es del 55, Estados Unidos 12, España 15 y Guatemala 18%. Repito, sobre este cuadro que tenemos ahí de varios colores, el auditor del grupo va a emitir un solo informe por todo, aun cuando él no haya hecho las auditorías de los componentes Estados Unidos, España y Guatemala. Pero ¿cómo va a ser él para llegar a tomar un punto de vista para emitir su opinión sobre este grupo? Él va a decir los estados financieros consolidados del grupo, el nombre del grupo, integrado por el estado de situación financiera, estado del resultado, situación patrimonial, estado de flujos de efectivo, al 31 de diciembre de tal año es razonable o no es razonable en función de lo que vamos a ver en este momento. El auditor que revisó la parte de Brasil en color amarillo es el auditor del grupo, que está constituido en Brasil. Él revisó los estados financieros completos de Brasil y establece que la información es razonable y establece una opinión no modificada. Estados Unidos también, el auditor concluye que es una opinión no modificada. España también emite una opinión no modificada. Guatemala establece que hay una opinión no modificada. Quisiera que, si no quieren hablar, espero que los dedos no les pesen y me puedan escribir en el chat considerando estos tipos de opinión, qué tipo de opinión debería de llevar el informe de los estados financieros consolidados. Quiero ver respuestas en el chat. ¿Hay algo, Eunice? Lick, hay una pregunta. Pero no les vamos a liberar de que escriban por esa pregunta. Ah, bueno. Hazme la pregunta. Dice Jorge Ochoa, en cada país solo hay una sucursal a auditar o si... permítame, me perdí en estos. En cada país solo hay una sucursal a auditar. ¿Se auditan todas las sucursales por país? Gracias y respondo la pregunta. En un esquema de matrices y subsidiarias, puede ser que, por ejemplo, en Guatemala, la empresa que tiene la representación de Brasil pueda tener varias empresas, pueda tener un mismo grupo de empresas, ¿verdad? Puede ser que tenga varias localidades, puede ser que tenga en Petén, en Zacapa, San Marcos. Pero lo que va a definir acá es que tenemos un solo juego de estados financieros, que son los que van a ir a incorporarse a los estados financieros consolidados de Brasil, ¿verdad? Y si en un dado caso, por algún tema de representación o de marca, por ejemplo, Brasil tuviera dos subsidiarias en Guatemala como entes económicos independientes con personería jurídica independiente, tendría que hacerse un informe de auditoría por cada una de esas empresas. Pensemos que en Guatemala hay dos subsidiarias y pensemos que cada una tiene una participación del 9% para que nos dé ese 18%. El efecto sería exactamente el mismo. Tendríamos que definir cuál es el tipo de opinión que se emitió en cada una de las sucursales de las subsidiarias de Guatemala, ¿verdad? Pero, para ejemplo, de lo que estamos analizando, en esta etapa nos interesa saber que hay un juego de estados financieros por Guatemala y un dictamen de la Auditoría de Estados Financieros por Guatemala. ¿Me puedes leer las respuestas, estimada Eunice? Lick,
Hay bastantes, pero todas son opinión no modificada. Bueno, eso quiere decir que vamos bien, ¿verdad? Quiere decir que me entendieron, así con colorcitos, con todo lo que hemos hecho hasta este momento. Estamos entonces con una participación porcentual de cada una de las compañías subsidiarias para tener un efecto sobre los estados financieros del grupo. La respuesta que me han dado es correcta. Veamos otro escenario. Vamos siempre con Brasil, Estados Unidos, España, Guatemala y estados financieros consolidados. Veamos entonces cuál es el resultado de Brasil. Esta es otra opción, ¿verdad? Esta es una opción B. No tiene nada que ver con la opción anterior. No modificada. España tiene una opinión modificada adversa y Guatemala una opinión no modificada. Quiero que me escriban, según esto, qué tipo de opinión ustedes podrían emitir como una sugerencia. Ya hay respuesta, Lick. Jorge Gracias. Ochoa anota con salvedad. Y Janina, opinión con salvedad también. Solo ellos dos. Hasta el momento sí. Ya hay otra. Selvin Girón con salvedad. Samuel y Astrid Yasmín, también opinión con salvedad. Espero que no sea contagiosa la pereza, porque si no, no va a hacer que se me pegue a mí. Ya ni siquiera escribir en el chat quieren. Eso sí está muy malito. Vamos a ver entonces. Una opinión modificada con salvedad, ¿verdad? No podemos entrar en este momento a hacer un análisis crítico, ¿verdad? Porque no estamos en una clase de fundamentos de opinión, ¿verdad? Solamente estamos teniendo la comprensión de cuál sería el efecto de los informes de los otros auditores en el informe consolidado, ¿verdad? Entonces, a veces pues ya habría que ver cuáles son los motivos de la salvedad. En este caso pues es adversa, ¿verdad? Cualquiera podría decir esta adversa me lleva a dar una adversa en todos los estados financieros, pero en un 85% los estados financieros están bien. Entonces habría que analizar el informe que emitió el auditor del componente España para determinar cuál puede ser un efecto real, ¿verdad? Pero en la etapa que estamos, esta es la forma correcta de emitir la opinión del auditor del grupo. Creo que viene otro ejemplo, ¿verdad? Este sería una opción C. Tenemos entonces, imagínense que Brasil tira opinión adversa, Estados Unidos no modificada, y no modificada, y no modificada. ¿Cuál es el...? Ahí ya se me fue, pues, pero aquí ya de una vez es más del 50%, es la compañía principal, ya no me dio chance de preguntarles, el efecto sería de una opinión adversa, ¿verdad? Porque la compañía más importante de estos estados financieros da una opinión adversa, ¿verdad? Entonces puede ser que las subsidiarias están trabajando bien y muestran su información financiera correcta, ¿verdad? Sin embargo, la porción que representa la matriz es del 55%. Yo creo que aquí estamos ya, ¿verdad? Voy a dejar de compartir y nuestra estimada Edith tiene la siguiente actividad. Igual, ¿cómo se llama? Si tienen comentarios o dudas, con gusto las seguimos resolviendo, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos pereza. Nosotros sí queremos trabajar y sí queremos hablar. A diferencia de los jóvenes de 19 años, que quieren ni hablar. Y me van a decir que hay calor. Yo también tengo calor. Entonces, motivos no hay. ¿La envío de una vez, Lick? Sí, por favor. Sí. Bueno, entonces voy a enviar al chat el link para la prueba de hoy. De auditoría 1 del quinto semestre.
Confirmas, Unice, podemos ver ya la presentación, ¿verdad? Sí, ya se puede apreciar. Bueno, acá vamos a ver la responsabilidad que tiene el auditor siempre en una auditoría de estados financieros con respecto a 3 temas. Son bastante similares, pero vamos a lograr hacer una diferencia entre cada uno de ellos, ¿verdad? Acá se refiere al fraude y por eso es que me interesa que analicen siempre el caso de Terramón, ¿verdad? Porque allí efectivamente lo que se cometió pues puede ser un acto, ¿verdad? Que no les voy a decir cuál fue el día de hoy. Si el auditor en una auditoría de estados financieros llega a determinar que ocurre un fraude o existe un error o se dio un incumplimiento de leyes, ¿cuál es su responsabilidad? Recuérdense que la finalidad de una auditoría de estados financieros es verificar que estos cumplen con las normas de contabilidad. No hemos sido contratados para detectar fraudes. Si el sentido de la empresa es que nosotros detectemos fraudes, entonces sería una auditoría forense, ¿verdad? Causas, por ejemplo, de una extinción de una empresa para saber que se está cometiendo un fraude, pero el objetivo es específico para detectar fraudes. En este caso, nosotros no buscamos un fraude, pero puede ser que determinado de la aplicación de procedimientos de auditoría, por ejemplo, si hacemos una revisión de la cuenta efectivo y equivalentes, podamos nosotros tener información de transferencias bancarias. Si hacemos una prueba para determinar la integridad del saldo o sustantivar el valor de esa cuenta, es posible que determinemos que hayan transferencias que se hayan realizado por operaciones que no son de la empresa, posiblemente alguno de los socios, posiblemente algún empleado, posiblemente algún tercero, ¿verdad? Entonces, dice la norma que vamos a hacer cuando encontramos la ocurrencia de los aspectos que vamos a considerar. Estas son las bases técnicas que vamos a utilizar. No sé si hay alguna pregunta. Por el momento, ¿no, Rick? Es que escuché un sonido, perdón. No. Bueno, entonces estas son las bases técnicas, ¿verdad? La NIA 240, que es la responsabilidad del auditor con respecto al fraude, que incluye también la parte de errores en la contabilidad, y la NIA 250, que es la consideración del cumplimiento de disposiciones legales. Esto es lo que vamos a desarrollar, ¿verdad? Me interesa que recuerden que nuestro objetivo es emitir un informe sobre los estados financieros sobre una base contable, ¿verdad? Que es lo que hemos estado hablando en todo este tiempo. Veamos entonces cuáles son los objetivos. Ya hemos hablado de la NIA sección 300, una comprensión del sistema de control. La NIA 330, que nos da una valoración del riesgo, ¿verdad?, que está expuesta a la empresa. Y por lo tanto, la conjugación del análisis del sistema de control interno más la valoración de riesgos, cuál es el riesgo que está ocurriendo con el auditor también, ¿verdad? Dice que nosotros tenemos que obtener una evidencia, NIA 500, con respecto a la valoración de estos riesgos, ¿verdad? Hemos dado una respuesta al riesgo también a través de los procedimientos de auditoría. Si nosotros encontramos un fraude, vamos a ver que es responsabilidad 100% de la empresa. Sin embargo, vamos a aprender a saber qué tratamiento le vamos a dar si encontramos un fraude. El auditor, a través de sus procedimientos de auditoría, se recuerdan el riesgo de detección, puede llegar a determinar que existe un fraude o un error. Un error en la contabilidad podría ser que
la empresa tiene inmuebles y tenemos inmuebles por un valor total de 1.000.000 de quetzales. Ustedes saben que la naturaleza de inmuebles incluye el valor de los edificios y el valor del terreno. Tendríamos que tener nosotros en la empresa certeza de cuál es el valor del terreno y de los edificios para poder darle un tratamiento correcto al deterioro. Me refiero a la depreciación. Si en un dado caso no hubiera una especificación, podría contarse con un estudio técnico de un valuador donde se establece cuál es el valor real del edificio y el valor del terreno. Más que un valor real, es una imputación al valor, ¿verdad? Del edificio y del terreno. ¿A qué quiero llegar con esto? Si la empresa deprecia el valor total del 1.000.000 de quetzales sobre las depreciaciones las corre sobre 1.000.000 de quetzales, estaríamos nosotros entonces depreciando, lo vamos a hacer acá, por 0.05, ¿verdad? Estaríamos depreciando 50.000 quetzales cada mes, cada año durante 20 años, porque es una tasa del 5%. Ese valor de la depreciación de los 50.000 incluye el valor del terreno. Entonces tendríamos nosotros que saber cuánto es el valor del terreno para no incluirlo en el cálculo de la depreciación. Pensemos entonces 1.000.000 en el impuesto sobre la renta. Hay una situación que nos puede servir para resolver esto. Dice el impuesto sobre la renta que cuando se desconoce el valor del edificio y del terreno, se puede imputar un valor del 70% como valor del edificio y un valor del 30% para el terreno. Entonces acá estaríamos estableciendo que el terreno bajo esta clasificación tendría un valor de 300.000 por 0.05. Quiere decir que en esa depreciación del ejemplo que les puse de 50.000 quetzales, la empresa estuviera haciendo una depreciación del terreno por valor de 15.000 quetzales. Esto es un error contable, ¿verdad? Posiblemente el contador no sabía o lo hizo sin saber o no sé qué pasó, simplemente se equivocó. No tiene ninguna intención de robar, ¿verdad? Simplemente es una imputación del valor. Entonces, esto lo podemos encontrar nosotros en las empresas. Vamos a desarrollarlo con mayor detalle, por eso no les pongo ningún caso práctico, porque lo vamos a ver en Auditoría 2, cuando regresemos de nuestro periodo de vacaciones en la unidad número 2. Y vamos a estar viendo información financiera y vamos a darle tratamiento a los errores, ¿verdad? Entonces, les quería hacer esta explicación porque vamos a encontrar hoy la diferencia en lo que es un error y lo que es un fraude, ¿verdad? Depende del funcionamiento del sistema de control interno que la empresa pueda tener un buen resultado financiero, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Pues que esté libre de incorrecciones materiales, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a realizar procedimientos de auditoría para determinar la razonabilidad de los saldos, ¿verdad? Repito, no para encontrar errores. Veamos entonces a qué se refiere la norma. Es importante también considerar que el auditor, según las normas de auditoría, tiene la responsabilidad de ver el cumplimiento de las leyes de cada país, lógicamente en el país donde está. Tendríamos que también recordar el código de ética, ¿verdad? Se recuerdan que hay un principio ético que obliga al auditor al cumplimiento de leyes en el país, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa, tendríamos nosotros que trabajar. Pues esto ya se los he mencionado, ¿verdad? El auditor, a la hora de hacer pruebas de auditoría, podría de pronto encontrar que la empresa no está pagando el impuesto sobre la renta. La empresa, por ejemplo, tiene una percepción de impuesto al valor agregado, perdón, por las ventas que realiza,
que debe enterar al Estado, al fisco, ¿verdad? Sin embargo, si la empresa se quedara con el valor del impuesto al valor agregado, estaría infringiendo una ley, ¿verdad? Entonces, eso podría ser que derivado de las pruebas de auditoría, nosotros lo determinemos. En los estados financieros pueden haber representaciones erróneas, ¿verdad? Hemos hablado también que se llaman incorrecciones materiales. Puede llamarse también simplemente errores, ¿verdad? Estas incorrecciones pueden surgir porque se cometió un fraude o se cometió un error. Y vamos a ver la diferencia entre fraude y error. Básicamente, un error es una acción no intencional. Cuando ustedes dicen cometí un error sin intención, están redundando, ¿verdad? El error es una acción no intencionada. Entonces, cuando ustedes ofrezcan una disculpa, pues digan simplemente cometí un error, ¿verdad? Y ofrezco una disculpa. Si la acción lleva una intencionalidad, un fin, un propósito, entonces se convierte en un fraude, que es la diferencia entonces entre un fraude y un error. Veámoslo de la siguiente manera. Esta es la definición de error, ¿verdad? Una acción no intencionada. ¿Qué significa esto? Que el asistente de contabilidad está digitando facturas y tenemos nosotros una nomenclatura contable en la empresa. Vamos a poner un ejemplo muy simple donde las cuentas que inician con el código 100 hasta la 821, por ejemplo, corresponden aquí. Las cuentas que inician con 2, 00, números tales, pasivo, y número 3, números, ceros, hasta el final. Esas son de resultados. Si nosotros entonces, con el asistente contable, él está digitando facturas en el sistema y es una factura de gasto, ¿verdad? Por algún gasto que se utilizó para la empresa, pero por estar chateando, por estar viendo sus series, por estar haciendo la tarea de la U, en lugar de digitar el código 3, que es una cuenta que afecte gasto, digita código 1. Entonces, si el monto de la factura no es muy alto, tal vez no nos vamos a dar cuenta en el resultado, pero va a afectar el resultado, porque en lugar de rebajar la utilidad de ese mes, lo que está haciendo es incrementándola porque no se rebajó. En la sección donde haya caído esa factura, por ejemplo, en un activo diferido, está incrementando el valor de activos diferidos, y lo cual no tiene sentido. Si el valor fuera mayor, pues podría ser perceptible a la vista y que alguien diga por qué este mes tenemos pérdida, ¿verdad? Si estamos en condiciones normales, o porque este mes tuve ganancia si estamos en condiciones normales. Entonces, eso sería un error, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer como auditores si determinamos la ocurrencia de un error? Pedir que se haga la reversión de la partida que está incorrecta y hacer la partida correcta, de tal manera que vaya a afectar una cuenta de gasto, ¿verdad? Ya tienen dos ejemplos entonces. El de las depreciaciones, cuando se deprecia el valor de los terrenos. Y recuérdense que los terrenos, lejos de depreciarse, pueden tener plusvalía, ¿verdad? Que valen más. Entonces, esa es una condición. Y tenemos el error de una digitación de una factura. Otro error puede ser que la empresa compró una resma de papel, ¿verdad? Pensemos que fue una emergencia y fueron de caja chica y compraron una resma de papel bond. Y podría estar costando 40 quetzales. Vino el digitador y nuevamente está despistado, está en sus cosas, está enamorado, y en lugar de poner 40, le puso 2 ceros más.
¿verdad? Entonces digitó el valor de esa factura por 4,000 quetzales. Es un error. O sea, él no se está quedando con dinero. Él no se está robando el papel. Simplemente se le fue el dedo y marcó ceros de más. ¿Cómo se pueden prevenir estos errores? A través de un sistema de control interno. El sistema de control, después de que se ha digitado, debería de hacer una verificación. Debería de haber un supervisor o alguien que esté haciendo cuadre de información y esté haciendo pruebas con los documentos de la empresa, ¿verdad? Pero la norma todavía prevé que si la empresa no logró detectar estos errores, a través de los procedimientos de auditoría, pueda encontrarse con esta situación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué hacer. Veamos ahora entonces, esa imagen ya les da una idea, que vamos a hablar de un fraude. La característica importante de un fraude es que es una acción de tipo intencional. Normalmente se hace en componenda con más personas. Una sola persona es difícil que pueda cometer un fraude, pero puede existir, ¿verdad? Pero una de las connotaciones que tiene es donde ya dos o más personas se ponen de acuerdo. ¿Para qué? Para obtener un beneficio propio, ¿verdad? El que depreció los terrenos no se llevó ningún dinero, ¿verdad? No obtuvo ningún beneficio. Solamente causó una información irreal. El que digitó mal el código de la factura tampoco sustrajo nada de la empresa, ¿verdad? A cambio que si la persona que quiere cometer el fraude dijera, voy a sustraer bienes de la bodega, ¿verdad? O del inventario, los voy a sacar porque el policía, ese es mi compadre y no me va a revisar, o de repente le regalo algo para que él esté contento conmigo, ya intervino otra persona, ¿verdad? Que posiblemente debería haber revisado mochilas. Esta persona saca los bienes de la empresa, los utiliza o los vende y obtiene un beneficio personal. ¿Qué está haciendo? Ocasionando un daño patrimonial a la empresa, ¿verdad? Porque pues está robando, ¿verdad? Entonces, esta es la condición de un fraude. Me interesa saber si estamos claros con la diferencia entre un fraude y un error. Quiero ver sus comentarios, por favor. Todo claro de mi parte, licenciado, gracias. Valoro mucho que me respondas, ¿verdad? De mi parte también, licenciado, está bastante comprensible. Vaya, vieron que trato de ir despacio y de darles la mayor cantidad de ejemplos para que ustedes al estudiar siempre lo recuerden y lo relacionen, ¿verdad? Veamos entonces. Esta es otra palabrita que vamos a incorporar a nuestro léxico. Colusión. Fíjense que en algún momento yo estoy seguro que ustedes han escuchado esta frase que dicen son actos colusionados, ¿verdad? A veces en temas jurídicos dice es un acto colusionado. Significa que dos o más personas se pusieron de acuerdo para cometer un fraude. Y miren a quién tengo en la imagen. Díganme si estos tres no estaban de acuerdo para mostrar una información contable diferente. Aquella con su carita, ¿verdad? Así de niña buena, pero fue la gestora de información falsa, ¿verdad? Entonces, y hasta le quitó el novio a la otra, imagínense ustedes, pero miren, carita de tierna tiene, ¿verdad? Entonces, ellos sí obtuvieron un beneficio porque el fulano siguió de presidente, quisieron economizar cosas, hicieron por ahí sus cositas, entonces vamos a hablar de eso mañana. Sí hay un detrimento para la empresa porque puede causar un daño patrimonial, ¿verdad? Si las personas logran sustraer bienes de activo, si logran sustraer bienes de inventario,
A veces en el tema de comisiones se da este tipo de situación, ¿verdad? Por ejemplo, ventas tiene una comisión sobre ventas y a veces los vendedores llegan a ganar más que los gerentes de las empresas porque las comisiones son muy altas. Entonces, en temas de auditoría, y se recuerdan que cuando vimos control interno, decía incentivos altos, es un factor de riesgo para el control interno. Se refiere a las comisiones, ¿verdad? Entonces, si un vendedor tiene una comisión alta, va a tratar siempre de tener la mayor cantidad de ventas para que sobre eso, ¿verdad?, le paguen una comisión. Entonces, imagínense un acto en una colusión, ¿verdad? Vamos a ver ahí ¿cómo se llama? La triangulación de la imagen que tenemos, ¿verdad? Don Armando, pues es el vendedor, él tiene una comisión muy alta. El otro señor, don Mario, pues es el encargado de la bodega y el encargado y el que despacha los productos, ¿verdad? Y doña Betty, pues es la de contabilidad y emite las facturas. Ellos tres se ponen de acuerdo para estafar a la empresa, para cometer un fraude. Por ejemplo, que don Armando había tenido ventas de 500,000 quetzales. Su comisión tal vez no iba a ser tan significativa, pero se ponen de acuerdo y les dicen, miren, voy a necesitar que facturemos, en lugar de los 500,000, 2 millones de quetzales, 1,5 millones más de quetzales de ventas. Viene el encargado de la bodega, hace una salida de bodega, sin embargo, los productos los deja en la empresa, no los saca. Solamente hace un despacho para que contabilidad pueda emitir la factura. Entonces viene contabilidad, emite la factura, llega el cierre del mes, la mercadería nunca salió, las ventas nunca se realizaron. Contabilidad podría incluso tener un cliente ficticio o podría cargárselos a cualquier cliente, porque nadie se enteraría de esa operación, salvo que interviniera la auditoría externa, ¿verdad? Llegó fin de mes, hicieron el cálculo de la jugosa comisión, la recibe el vendedor estrella y después de haber recibido la comisión, anulan la factura y anulan la transacción. ¿Qué hicieron ahí? Jugar, ¿verdad?, con el procedimiento establecido por la empresa para obtener un beneficio. ¿Cuánto sacamos de comisión este mes por haber llegado a 2 millones de quetzales de venta? Pensemos que fraudulentamente se ganaron 300,000 quetzales. Bueno, vámonos 100,000 cada uno, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de poder gestar un fraude en una empresa y habrá muchos más, ¿verdad? Ya vimos algunos casos también que analizamos en clase. La norma nos habla de factores de fraude. Son todas las condiciones que nos mencionaba también la unidad de control interno. O sea, estos factores de fraude, los errores, los incumplimientos tienen que ver con control interno. Control interno debería detectar todo esto y debería corregirlo, ¿verdad? Un error es posible que ocurra, pero debe subsanarse, debe corregirse. Un fraude no debería existir, pero el sistema de control interno debería prevenirlo, detectarlo y corregirlo, ¿verdad? Son condiciones de control interno. Entonces, hay factores que tienden o propician a que se cometa un fraude dentro de la empresa, ¿verdad? Como decimos, están pasando dinero debajo de la mesa. Hay algunos tipos de factores de fraude, ¿verdad? Problemas de gobernabilidad, incentivos y presiones, es donde vemos un poquito el tema de ventas, necesidad, una persona que tiene necesidad, que no está bien remunerada. Lo hablábamos en el tema de control interno, ¿verdad? Cuando hablábamos de todo lo relacionado al personal, a la nómina, ¿verdad? Si una persona es mal remunerada, es maltratada, no se identifica con la empresa, es más propensa a cometer un fraude, ¿verdad? Y decir, como no me están pagando, yo me voy a hacer mi sueldo con lo que yo puedo y me llevo de la empresa, ¿verdad? Entonces, podría ser un factor. Debilidad en el control interno. Muchas veces las personas llegan a robar millones de quetzales,
pero empezaron robando 100 quetzales y un tiempo robaron 100 quetzales, nadie se dio cuenta. Pasaron a 1000, nadie se dio cuenta. Entonces prueban que el sistema de control interno logre detectar el fraude que están cometiendo, ¿verdad? Entonces estos son algunos factores. Podríamos tener, perdón, ya les anuncié que viene, ¿verdad? Podríamos tener una falsedad material. Acá háblese estados financieros maquillados, ¿verdad? De la Beatriz Pinzón. Documentación contable alterada o inexistente, ¿sí? Llevar varias contabilidades también es un signo de que se pueda estar ocultando información aún dentro de la misma empresa, a los mismos socios, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Cuando se oculta información, cuando hay pagos en efectivo en las empresas. Pueden haber pagos en efectivo siempre y cuando sean aquellos de caja chica, ¿verdad? Por montos menores, que son, por ejemplo, pagar un servicio de extracción de basura, ¿verdad? Que podrían costar de 50, 100, 150, 200, dependiendo del tipo de empresa, pero eso es mejor pagarlo en efectivo, ¿verdad? Y no tramitarle una transferencia o un cheque por un pago de esto, ¿verdad? Entonces, pero si los pagos son mayores, son constantes, y es posible que sea una fuga de dinero, ¿verdad? La malversación de fondos o activos, es darles un uso distinto al que tienen, ¿verdad? Si la empresa, por ejemplo, ha previsto que necesita el personal un vehículo para hacer la programación, las rutas de ventas, para hacer una supervisión de operaciones, el no usar ese vehículo para eso es una malversación, ¿verdad? Es darle un destino distinto. Aquí me voy a quedar, solo les tengo para que no se me terminen de dormir. Con esto nos vamos despidiendo para que no se les olvide. Ayer tuve el cierre del seminario de integración profesional en el 11º y les cuento que salió el tema del acertijo, ¿verdad? Algunos exalumnos recordaban pues estas clases de Audi 1, ¿verdad? Así es que si Dios nos da licencia y ustedes quieren tener más actividad, pues de repente nos vemos por ahí en otro curso. Cero Creda-Caudis, porque el valor de las Creda-Caudis, si ustedes pudieron darse cuenta, se incorporó al valor de su resultado de exámenes, ¿verdad? Entonces no lo quisimos incorporar a los 20 puntos para que ustedes se dieran cuenta que es real, ¿verdad? Que los puntos que ganaron ya fueron otorgados, ¿verdad? Entonces hoy solamente por recordarnos, esta es la pregunta y pueden responder en el chat. Vamos a dar unos segunditos.